Esta herramienta, digamos, lo que es los mecanismos del sistema integral, yo no sé si atrás me escuchen bien o subimos un poquito más la voz, que traemos el frío bogotano y entonces no sé si la voz alcance hasta allá. Pero les decía que hoy más que nunca, en lo que tiene que ver con los instrumentos, los mecanismos del sistema integral, juegan un papel supremamente relevante en la política nacional, pese a que tienen algunos de ellos componentes jurídicos o judiciales mejor. Hoy juegan un papel preponderante en la vida política nacional. De hecho, la Jurisdicción Especial para la Paz ha sido motivo de debate en lo que va corrido de este año 2019. Desde la propuesta del trámite de la ley estatutaria hasta la presentación de las objeciones y los nuevos ataques que los enemigos de la paz han hecho a la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin quitarle relevancia a los otros dos mecanismos, este se convierte en el eje central no solamente del componente de justicia, sino también de garantía para el cumplimiento del acuerdo integral. Así que en el tiempo que ustedes han dispuesto para hacer esta presentación, quiero referirme a a 5 aspectos fundamentales de lo que tiene que ver con la jurisdicción. En primer lugar, ¿qué es y cuáles son los componentes del sistema integral? Que es importante que ustedes lo tengan. Segundo lugar, ¿cómo se estructura esa Jurisdicción Especial para la Paz? En tercer lugar, ¿en qué está la JEP? ¿Qué es lo que ha pasado últimamente en la JEP? ¿Sí? Internamente, y adicional a ello, pues lo que tiene que ver con las estructuras, con los debates a nivel político. Y un cuarto lugar, cómo nosotros nos organizamos, cómo está organizado el partido para afrontar esos mecanismos del sistema integral. Y por último, igual esto pues lo vamos a dejar, los documentos, no solamente estos, sino otro tipo de documentos para que ustedes también, pues, digamos, amplíen la información que tiene que ver con el sistema integral. Básicamente, el último punto estaría relacionado a las tareas, porque también nosotros estamos convencidos de que no solamente es venir a recibir la información, a comentar sobre la información, sino también cómo ustedes son multiplicadores de esta información en los territorios y cómo contribuyen también a que esas acciones que estamos realizando como partido también se vean reflejadas en las regiones. ¿Sí? Ese sería el último punto. Entonces, el siguiente tema, espérate, que tú tienes ahí, ¿me puedes prestar la USB? Que te quiero grabar ahí otra cosa, se me iba olvidando. El siguiente tema, pues, es cómo se estructura entonces el sistema integral de verdad, justicia, o cuáles son sus elementos. ¿Tienen la presentación? No. Dígame, Emil. Pues si atrás me escuchan. Se oye peor con el micrófono. No te lo recomiendo. Se escucha un eco feísimo. Rutas de la JEP es el otro, pero ahorita solo el PowerPoint. Entonces, les decía yo, ¿cuáles son esos elementos del sistema integral? Y me gustaría hacerles más bien a ustedes la pregunta, ¿cuáles creen que son esos instrumentos del sistema integral? La JEP es uno, ¿la cual? La unidad de búsqueda. ¿Y qué más? Faltan 2. Eso es uno, ya lo dijeron.
¿Cuál otro? 3. Eso es para el componente de justicia y víctimas. El punto que... No, tiene que ver con todas las medidas de reparación para la contribución de la paz y las garantías de no repetición. Adicional a ello, todo el proceso que tiene que ver con limpieza de los territorios, especialmente lo que tiene relacionado con artefactos o municiones sin explosionar, ¿sí? En términos coloquiales, todo lo que tiene que ver con desminado humanitario, en todas sus expresiones. Estos son los principalmente lo que compone el sistema integral. El sistema integral, ¿producto de qué es, camaradas? ¿De qué es producto el sistema integral? Bueno, el acuerdo de paz. ¿Cuál es, digamos, la almendra, la esencia de este punto quinto del acuerdo de paz? Las víctimas. ¿Cómo se produjeron las propuestas para dar cuenta de estos instrumentos del sistema? Foros, hubo 6 foros que recogieron más o menos 17,000 propuestas, que lo hizo la Universidad Nacional con Naciones Unidas, 6 foros regionales y un gran foro nacional que albergó a 3,000 víctimas, más de 3,000, de todas las expresiones, de todos los tipos de violencias ocurridas durante el conflicto, y recogió 17,000 propuestas, que fueron lo que condensaron o lo que se tradujo mejor en estos 4 mecanismos del sistema integral. ¿Sí? El que nosotros tenemos es el componente de justicia. El componente de justicia. Y yo creo que aquí quienes estuvieron negociando, quienes estuvieron en la mesa de negociaciones en La Habana, pueden dar cuenta de cuán difícil fue poder llegar al punto de justicia. Y habían 2 tensiones principalmente, entre la aplicación del derecho interno, que por décadas, por todo el desarrollo del conflicto, fue la aplicación misma del derecho penal del enemigo, donde no se juzgaba con la objetividad o con las fuentes, digamos, del derecho, sino que imperaba el juzgamiento por el tratamiento del enemigo interno. Y hay todo un desarrollo sobre eso que no me voy a expander en ello, pero que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque es que esta justicia, este tipo de justicia, no es fruto del derecho interno. Su marco de interpretación es el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, y también, digamos, tiene como marco de referencia todo lo que tiene que ver con el Estatuto de Roma. Es decir, una propuesta de justicia que ligara, digamos, en términos internacionales y temas prácticos. Ustedes van a ver que en el derecho internacional de los derechos humanos o en el derecho penal internacional no existe, por ejemplo, tipologías de delitos como el terrorismo. Eso fue lo primero que se sacó de tajo. Ese tipo de concepciones, digamos, propias de la justicia interna nuestra, no están allí reflejadas. Porque es también garantía, en este caso, para los que firmaron el acuerdo, pero también una exigencia para el Estado en relación a superar los índices de impunidad, en relación a garantizar los derechos de las víctimas, pero sobre todo también a dar la posibilidad de que esto avanzara, de que el acuerdo de paz avanzara.
Entonces, muchos de los términos allí contenidos o por los cuales también, digamos, ustedes que conocen las regiones, pudieron dar cuenta del tipo de enjuiciamientos que le hacían a nuestros compañeros, líderes sociales, camaradas nuestros que eran privados de su libertad, el tratamiento, y muchos de ellos aquí además presentes que tuvieron que vivir el rigor del derecho penal del enemigo, pues no está aquí reflejado. Porque además esto es un tipo de justicia que ya adelante me explicaré, sobre todo para dar vuelta a la página, para avanzar como sociedad en su conjunto. Entonces, ¿para qué es? ¿Para quién es la Jurisdicción Especial para la Paz? Para todas aquellas personas que pertenezcan a organizaciones rebeldes que hayan firmado un acuerdo con el gobierno nacional. Eso es lo primero, ¿cierto? Y ustedes dirán, pero si solamente las FARC, pues déjenme decirle que este es el campo, porque imagínense que si cada proceso de negociación con los que todavía nos falta, se generara un proceso de justicia, o generáramos un componente de justicia, se logró abrir a que todas las organizaciones que firmaran un acuerdo de paz con el gobierno quedaran suspendidas sus condenas derivadas de delitos de competencia del tribunal. Y ahí hice una nota aparte. Esto no solamente es para las FARC, esto no es una justicia para las FARC. Y de ahí que nosotros en el tema de las tareas tengamos que apropiarnos de otra serie de herramientas. ¿Sí? El abrazar la Jurisdicción Especial para la Paz o el sistema integral nos implica a nosotros una corresponsabilidad. Porque es que aquí también hay víctimas. De este lado también hay víctimas. Y eso merece también, que es parte, digamos, de la estrategia de cómo nos estamos organizando como partido en función de eso, de exigir lo que está allí plasmado. Y desde luego, ¿para quiénes más es la jurisdicción? Para todas esas personas que participaron directamente o indirectamente de la confrontación del conflicto y o se beneficiaron del mismo. Pese a que la Corte Constitucional dejó a voluntad que los terceros se pudieran vincular o someter de manera voluntaria a la JEP, pues hoy la JEP, pese a esa, digamos, esa liberalidad que podrían tener los terceros, tiene más de 700 actas firmadas por terceros, entre empresarios, entre políticos. Ustedes escucharon la semana pasada a la señora Zulema Hattin, junto con otros 40 más relacionados con el paramilitarismo, políticos del paramilitarismo, han firmado esas actas de sometimiento voluntario a la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces esto no es una justicia solamente para las FARC. ¿Sí? Esto es una justicia para todas las personas que participaron directa o indirectamente en el conflicto. ¿Para quiénes, digamos, o a quiénes representa? Lo decíamos, y usted lo decía muy bien, todo lo que tiene que ver con las víctimas. Personas que hayan sufrido directa o indirectamente una aflicción durante el desarrollo del conflicto. Por causa del conflicto, ¿no? Por temas relacionados con el conflicto. Este sistema es dedicado para todo. De hecho, todo el acuerdo. Si ustedes lo ven, y ahorita vamos a ver algunos de los temas aquí. Entonces, se reconoce a las víctimas, pero también como sujetos de derecho. Y de sus derechos, digamos, en el rango internacional, básicamente están relacionados con la verdad, con la justicia, con la reparación integral y los desarrollos que tienen que ver con las condiciones de no repetición.
¿Puedes adelantar, por favor? Los principios, digamos, del sistema integral, que son también los principios de la jurisdicción. El reconocimiento de las víctimas como sujetos de derechos, que ya lo acabo de explicar. El reconocimiento de la responsabilidad. Parte porque se diga qué fue el grado de responsabilidad, tanto de participación o determinación de hechos relacionados con el conflicto que generaron aflicciones. Y eso es un compromiso que ha venido cumpliendo los firmantes por parte de la FARC. 17 actos de reconocimientos tempranos de responsabilidad, sin contar los innumerables actos de reconciliación que se han generado en los diferentes territorios, que esos todavía no tenemos, el consolidado. Actos tempranos de reconocimiento, donde nos enfrentamos a realidades que ocurrieron durante la guerra, que pese a que no era política de la organización, ocurrieron, y que dado ese compromiso, hemos estado ahí. Hemos estado ahí, si se quiere, para ustedes, dando la cara frente a lo ocurrido. El tema del reconocimiento, la satisfacción de los derechos a las víctimas. El tema de la participación de las víctimas, y ahí hacemos referencia no solamente a los foros que recogieron esas 17.000 propuestas que dieron origen a todo esto, sino que adicional a ello tiene que ver con los momentos de participación de las víctimas en el sistema. Si son el eje central, pues desde luego tienen una participación preponderante en todo el desarrollo de los 4 mecanismos, ¿no? El tema del esclarecimiento de la verdad. El tema del esclarecimiento de la verdad, camaradas, no implica el reconocimiento de la responsabilidad individual. Yo puedo dar cuenta de situaciones, aportar a verdad de manera exhaustiva, si de mí depende, si tengo conocimiento, si conocí de los hechos, pero no implica que yo me esté asumiendo la responsabilidad. Y eso es un debate que tenemos con la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿no? El tema de la reparación a las víctimas es un tema crucial, entre otras porque la política del Estado en materia de reparación a víctimas, con la Ley 1448 y los decretos anteriores que venían, pues ha sido una política, si se quiere, de reparación que no cumple ni los estándares internacionales, pero que además revictimiza y desdibuja, digamos, el papel de las víctimas en la construcción de la paz y en las posibilidades de no repetición, en cuanto a que fijan principalmente una serie de topes ligados principalmente al tema económico. Con este tema de la reparación tiene una connotación mayor, y ahí surge algo que lo trae el acuerdo, que en primer lugar es el tema de la justicia prospectiva. Eso es algo novedoso que tiene el acuerdo, que lo incluye también. Y usted dirá, pero el acuerdo, pero las leyes, no, pues el acuerdo ya ingresó a la Constitución Política Nacional. ¿Sí? El acuerdo es una parte más de la Constitución, y así lo tenemos que ver nosotros. Este acuerdo tiene un panorama de futuro, no se centra en mirar nuestro entorno actual, se proyecta hacia el futuro.
Bueno, perdón, discúlpame atrás. Entonces, tiene todas las garantías de no repetición, las garantías de protección en seguridad. Yo no sé si aquí en la escuela ya trabajaron ese tema, pero adicional a esto que está en el punto quinto, en el punto 3.4 hay una serie de herramientas que no solamente favorecen o vinculan directamente a quienes firmaron el acuerdo de paz, sino también a las víctimas. ¿Sí? Y aquí hay un apéndice que es importante, que pese a que no tiene la naturaleza con la cual se había creado en el acuerdo, existe una unidad especial de investigaciones para el desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, y bueno, es un nombre larguísimo. Y existe también la Comisión Nacional de Garantías, que es la encargada de hacer todo el plan para el desmantelamiento de las estructuras paramilitares que hoy están en la región. Eso es garantías de protección en seguridad, pero también garantías de no repetición para las víctimas. Esos dos principios están ligados a ese punto 3.4 del acuerdo, que tiene que ver con todo ese sistema de garantías para los líderes sociales, para las organizaciones sociales, para los firmantes del acuerdo y para quienes entramos a participar en política. Digamos que cuando inicia o se ve como ya se oficialice pues el funcionamiento de la red como tal. ¿La qué? El funcionamiento del sistema como tal. ¿Hasta qué horas puedo hablar? Las reparaciones que se hagan por parte del Estado a las víctimas se realizan por fuera de este sistema o necesariamente tiene que estar. En principio, todo lo que tiene que ver con materia de reparación, hay una política pública, que vuelvo y les repito, fue un tema, no una política que cumple los estándares internacionales, no es una política, digamos, que garantice realmente el cumplimiento de estos principios para las víctimas, pero que nosotros priorizamos los mecanismos dispuestos en el acuerdo. O sea, la exigibilidad nuestra va por vía de la creación del fondo de reparación. ¿Por qué lo dices? Me parece que en estos días sale una sentencia con las víctimas de Bojayá, que el Estado debe indemnizar. Sí. Bueno, es que las indemnizaciones administrativas que se hagan, esas también tienen que ir. Sí. Pero entonces no cuenta con el, No, esto es adicional, si lo que. tampoco podría del fondo que hay para reparar. Sí, uno no puede ser reparado dos veces por la misma situación, eso sí es verdad, eso es principio. Yo no puedo ser reparado pero si el fondo tiene otras motivaciones, otros enfoques si se quiere, por ejemplo, prioriza todo el tema de lo que tiene que ver con los efectos que puedan generar la reparación en las comunidades. Es que esto tiene un carácter mucho más amplio que lo individual, Matías, que a ti, Juan, te correspondió 10 pesos, a ti, ¿cuál es tu nombre, cámara? Juan. Entonces Juan y Juan les correspondió cada uno de a 10 pesos. Ese tema no es, ¿sí? Ese tema no es. Aquí hay una profundidad mayor. Primero porque los fondos allí son para la reincorporación, que como reincorporación no está garantizada, pues toca echar mano de esos recursos para reincorporar. Y segundo, el tema de las reparaciones. Y ya vamos a mirar también al final de lo que tiene que ver con la JEP, para dónde van esas reparaciones o cuál es el sentido de esas reparaciones. Y un punto adicional, la JEP ya están dando. La JEP no depende de la ley estatutaria, ¿sí? Porque eso también nos lo han querido vender. Aquí la JEP está funcionando desde el año pasado y entró por una reforma constitucional que se llama el Acto Legislativo 01. Todo el sistema, todos los componentes del sistema. La pelea, y más adelante lo veremos, la pelea con el tema de la ley estatutaria realmente es en que cuando uno se mete en un proceso, y discúlpenme, hago en este quiero hacer un paréntesis, cuando uno firma un compromiso, un acta voluntaria
de participación en los instrumentos del sistema integral, en lo que tiene que ver con la JEP, pues básicamente sé dónde inicio, ¿sí?, y debo saber en qué termino. Unas reglas de juego. Y en lo que tiene que ver con la estatutaria, principalmente, además de los debates, porque ya la Corte se ha pronunciado sobre muchas de las objeciones, tiene que ver con las sanciones. O sea, si yo, ex integrante de las FAREP, firmante de una acta de comparecencia voluntaria ante la Jurisdicción Especial para la Paz, inicio mi proceso, pues yo debo saber cuál va a ser mi final, o mis opciones de final en la jurisdicción. Y eso es lo que no está claro sin la ley estatutaria. Esto es realmente lo que a nosotros nos interesa, porque lo otro ya la Corte Constitucional había definido sobre ello. Esta es nuestra preocupación mayor, porque dejarle eso al libre de los magistrados, volvemos otra vez a la concepción del enemigo interno. Porque eso también está compuesto de seres humanos, y seres humanos que han tenido que vivir el conflicto, pero han tenido que vivir la propaganda mediática. Es que en esto del enemigo interno, nosotros estamos viviendo decretos desde el año, bueno, lo que uno ha rastreado, porque pueden haber más, desde el año 64, ¿sí?, donde se ilegalizaba la protesta social a partir, digamos, de señalar como actividades de índole comunista. Donde se empezó a darle participación a los civiles en el conflicto, tomando partido. Este tema es bastante complejo, bastante complejo. Entonces, si nosotros le dejamos esto a la libertad de los magistrados, ¿sí?, a la libre interpretación, y ustedes saben que también lo que ha vivido la JEP, producto de la tensión política que hay, pues hombre, nosotros eso no es garantía de nada. No es garantía de nada. Esto es realmente lo que nos estamos jugando con la estatutaria. Para nosotros es eso, es las reglas de juego que estén muy claras. Que si yo me sometí, sepa cuáles son mis posibilidades de finalizar entre la Jurisdicción Especial para la Paz, sobre la base de esos principios, ¿no? Otra pregunta. Ahora una pregunta. Lo que se incorpora al bloque de constitucionalidad es concretamente el sistema integral de verdad, justicia y reparación. Y todo el acuerdo. Todo el acuerdo, es decir, reforma rural integral, todo, política. todo. Es como si usted hubiera tenido con este acuerdo la constitución política y con actos legislativos y la aprobación, un enroque aquí, todo. Los actos legislativos. El 01, el 02 que obliga a todos los funcionarios a cumplir de buena fe lo dispuesto en el acuerdo. O sea, que ningún funcionario del Estado se puede escapar al cumplimiento de eso. No se lo puede pasar por la faja. Y es porque normalmente cuando uno ingresa a internet y descarga la Constitución actualizada de 2000 tanto, entonces le aparece eso en todo el componente de este tema de verdad, del sistema integral, todos estos elementos del sistema integral. Sí, claro, eso abre un boquete. Aquí lo que hicimos, a ver, compañeros y compañeras, aquí lo que se hizo, lo que él está preguntando, ¿cuál es tu nombre? John. Lo que el compañero John está preguntando es básicamente de que esto dónde se ve reflejado en la Constitución. Entre las maneras de reformar la Constitución, que fue la vía que se adoptó, que fueron las reformas legislativas, los actos legislativos reformatorios de la Constitución que aprobó en el Congreso, en los llamados Fast Track y en todo el debate que tuvimos el año pasado, pues se introdujo ese acuerdo especial a la Constitución. A la Constitución. La JEP tiene una serie de salas, ya las vamos a ver más adelante. La sala de justicia, estas salas de justicia tiene entre ellas una sala de reconocimiento de responsabilidad, digamos que es el componente, si se quiere, de verdad dentro de la JEP,
Una sala de amnistía e indulto, que allí, digamos, van todas las, son como bolsas, llamémoslo así. Entonces tenemos por aquí una bolsa que se llama la sala de amnistía e indulto, otra bolsita que se llama la sala de reconocimiento y otra que se llama la sala de definición de situación jurídica. Lo que tiene que ver con la sala de amnistía, todos los delitos relacionados con los delitos políticos tienen que ser amnistiables, excepto graves crímenes, genocidio, tortura, desaparición forzada, sí, reclutamiento de menores, no pueden ir aquí. Del resto, todo lo relacionado con el conflicto debe ir aquí. Y hay un principio del derecho internacional humanitario, contenido en los convenios, de garantizar la amnistía más amplia posible, no en detrimento de esos derechos de las víctimas, sino que se entienda que la complejidad del conflicto, en este caso el colombiano, pues genera una serie de conductas ligadas al derecho legítimo de la rebelión armada, que son delitos de tipo político. Aquí se había desnaturalizado el delito político, ¿sí? En la legislación penal, digamos, la imputación de rebelión era ya casi que una excepción, ya se había desnaturalizado. ¿Cuál era, digamos, la mayor imputación que hacían los fiscales? Terrorismo. Y públicamente, ¿cómo lo presentaban? El narcoterrorismo, ¿sí? El terrorismo y el narcotráfico. Desnaturalizando, una manera de desnaturalizar el delito político, que tiene un rango internacional. Claro, camarada. Claro, pero yo me refiero es no lo que estamos viendo ahora, sino lo que teníamos antes del acuerdo. Capturaban a un camarada y ¿qué era lo primero que le ponían? De hecho Humberto de la Calle le dedica en el libro que recito una buena parte de decir todo lo que les tocó hacer para volver a poner el delito porque la base que tiene la despenalización es la legalización. En la ley. El delito de terrorismo apareció en la legislación colombiana a partir de... ¿De qué? De 2001. Septiembre, después de septiembre 11 de 2001, ¿qué pasó en septiembre de 2001? Que hacíamos un ejercicio, que la gente es de más fácil recordación. Si yo les digo 11 de septiembre, ¿qué recuerdan todos? Y si le digo 11 de septiembre de 1973, yo iba a decir, porque tiene más fácil recordación de las Torres Gemelas que de Allende. Entonces, este tipo de situaciones se modificaron el orden jurídico nacional, metieron en la legislación tipos de delitos que en el derecho penal internacional no existe, no está catalogado, como el delito del terrorismo. Entonces todo era terrorismo, narcotráfico, concierto para delinquir. Esa desnaturalización se volvió a ganar, como lo decía Andrés refiriéndose al libro de la Calle, se volvió a ganar en el acuerdo, en la negociación. ¿Y por qué? ¿Producto de qué? Pues es que la organización de las FAREP es una organización rebelde, que hizo legítimo uso de su derecho a la rebelión armada y se contrapuso al orden institucional y constitucional vigente. Eso fue lo que hicimos, ¿cierto? Esos delitos, producto de un acuerdo, pues pasan a ser amnistiables.
o indultables para aquellos. ¿Y de dónde viene la amnistía? ¿A qué les suena la amnistía? La cesación del procedimiento. Sí, también. Amnesia, acuérdense, de olvido, de no recordación. El Estado deja de perseguir, se olvida de perseguir penalmente ese tipo de delitos. ¿Y dónde van a ir? A la sala de amnistía e indulto. Esa sala, como les digo, es una bolsa que va a recibir todo tipo de delitos. Y entonces les voy a poner un ejemplo. Para mantener un proceso revolucionario, o una organización rebelde en este caso, ¿qué se necesitaba? Si no habían estados que nos dieran dinero, que nos mantuvieran, ¿cómo conseguir la plata? ¿Cómo conseguir la plata? Cuando usted usa una organización que está luchando contra un orden constitucional vigente, está dentro del mismo territorio, no está por fuera, porque es un conflicto de carácter interno. ¿Cómo hace? ¿Ah? No le van a dar créditos bancarios, no podía. ¿Sí? ¿Cómo hace? Acomode el lugar. ¿Con qué fin? ¿Cómo? ¿Cómo, Rubín? Para el movimiento, ¿cierto? No para las arcas de los bolsillos de los camaradas, ¿sí? Sino con un fin. ¿Cuál era el fin? Mantener la organización, y fue tan efectiva además la política financiera que la pudo mantener durante más de 50 años. Para mantener ese proceso, ese proyecto de organización, pues desde luego se cometieron delitos. ¿Se hurtaba? Claro, se hurtó. ¿O no fue así? Y no con esto estoy aquí haciendo de JEP, no, de JEP. ¿Sí? Claro que se cometieron muchos delitos relacionados al delito, iba a decir al derecho, pero que al delito de la rebelión, al delito político de la rebelión. ¿Sí? Eso tiene que ir allí y tiene que tener la amnistía más amplia posible. Ya les cuento ahorita cómo nos venimos preparando para eso. ¿Sí? A todos los firmantes del acuerdo se les debe garantizar su amnistía. La seguridad de que ese tipo de delitos relacionados con el delito político, pues ya el Estado no los va a perseguir más. Se va a olvidar. O de los que fueron condenados, los indultó. Con el criterio de que es la amnistía más amplia posible. Y aquí entra inclusive los delitos relacionados, por ejemplo, con el cobro de impuestos al gramaje y la comercialización de drogas, no, de coca, sí, de cultivos de uso ilícito. La sala de reconocimiento de responsabilidad tiene una vocación, digamos, de recoger situaciones de alto impacto a nivel nacional como regional, donde se hayan producido víctimas. ¿Y cómo la recoge? Y en esto es una de las tareas que tenemos nosotros. Es que esta sala de reconocimiento, esta partecita aquí, tiene la obligación, digamos, de recoger informes. Arma casos a partir de la recolección de informes. ¿Quiénes hacen los informes? Las entidades del Estado, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría. La Fuerza Pública también ha presentado informes sobre fenómenos de victimización en el conflicto. ¿Cierto? Y las organizaciones de defensoras de derechos humanos y las organizaciones de víctimas también presentan unos informes. Que eso
fue de las cosas que cambiaron en este nuevo acuerdo con relación al primero. Es que antes los informes tenían casi que un nivel de acusación. Yo podía decir, el informe que yo presento como organización es de tal fuerza que yo digo, mire, es que la brigada tal en tal departamento cometió esta serie de... ¿sí? Y le trasladaba, digamos, la carga de probar que no era así a la institucionalidad que yo acusaba. Y eso fue una de las peleas en ese interregno de los dos acuerdos, que precisamente lo primero que dijeron, no, es que cómo así que las organizaciones de derechos humanos van a tener casi que el mismo nivel de la Fiscalía en la capacidad de acusar a personas que participaron directamente del conflicto. Entonces lo bajaron al grado de informes. Y los informes ya son entonces para la sala unas referencias en las cuales yo recojo aquí durante un periodo de 2 años, o que lo puedo extender por términos razonables, situaciones de violación a derechos humanos. Entonces las organizaciones me presentan un informe, la Fiscalía me presenta un informe, la Procuraduría me presenta un informe sobre determinado tema. Entonces yo lo que lo hago es recoger, ver si realmente esa situación ocurrió en el país o su connotación es no quiero decir que el priorización porque no es un término para este caso, pero digamos que las repercusiones o los efectos generados durante el conflicto fueron de tal magnitud que merece un tema para ser tratado en función de los principios que nosotros veíamos ahorita. ¿Sí? Porque va a dar satisfacción de derechos, porque va a generar condiciones para la no repetición, porque va a reconocer a las víctimas como sujetos de derechos, los 10 principios que vimos inicialmente. Con base en esos informes, yo, sala de reconocimiento, abro casos, que ahorita vamos a ver en qué casos está la Jurisdicción Especial para la Paz. Con ese abrir casos empiezo a llamar a las personas que tuvieron una determinación en la ocurrencia de esas situaciones o participaron directamente. Principalmente, ¿para qué? Para que me den verdad. Para que me den verdad. ¿Cierto? Para que me den verdad sobre la situación, para que me den verdad sobre hechos concretos. Además, por un principio que era parte, digamos, de toda la estructura de la Jurisdicción Especial para la Paz. Como la JEP se basa en un tipo de justicia prospectiva, pero también restaurativa, que su finalidad es ella, pues el tema de la privación de la libertad no está condicionado o está condicionado mejor al otorgamiento de verdad, poniéndolo en términos más sencillos. Entre mayor verdad yo diga, menor va a ser la pena que yo reciba, o la sanción en este caso, ¿no? Aquí no hablamos de penas, aquí hablamos de sanciones, que eso es otra cosa en la terminología. Esto no es un tema de justicia retributiva en que el que la hace la paga, ¿sí? Sino aquí estamos en un tipo de justicia restaurativa en el que la hace, dice la verdad, restaura los derechos de las víctimas. Reconocer verdad no implica reconocer responsabilidad. Porque aquí la verdad tiene que ver con todos los tipos de situaciones que yo conozco de manera exhaustiva, detallada, que fueron violatorias a los derechos humanos, que generaron procesos de victimización, pero que no necesariamente implican mi responsabilidad. Que eso es otra de las peleas que tenemos con la JEP. Pero son peleas que, bueno. Y está la sala de definición de situaciones jurídicas, que esta sala es básicamente la que nos va a definir a nosotros si una situación es de amnistía, ¿sí? Cuando no hay mucha claridad sobre la misma,
¿sí? Si va para la sala de reconocimiento. Es la encargada, mejor dicho, de dirimir situaciones que no son muy claras o muy concretas en cuanto a la posible tratamiento que puedan recibir. Aquí está, por salas, quienes la integran, magistrados y magistradas que fueron seleccionados por un comité, valga la redundancia, de selección. Están los que hacen de la sala de amnistía. En esta parte es que falta bueno. Aquí en la parte superior derecha está la sala de definiciones, está la sala de amnistías, la sala de definiciones que definen la situación jurídica, la sala de reconocimiento y el tribunal, que es, digamos, el encargado, el órgano máximo el órgano máximo de cierre de las situaciones jurídicas, que tiene dos secciones. Bueno, 3 secciones, pero digamos las 2 secciones principalmente son estas que están en el costado izquierdo inferior y esta aquí en la parte central, en la parte inferior central, que tiene que ver con la sección de reconocimiento, es decir, las personas que aportan verdad tardíamente, que van a esclarecer hechos y que serán sancionados por ese tribunal, y las personas que no tienen reconocimiento, las personas que se niegan, que pese a que participaron directamente o indirectamente en el conflicto, se niegan a decir la verdad. Pero todos los informes, todas las acusaciones que vengan de la justicia ordinaria, todas las víctimas dan cuenta de su participación en esos hechos, y sin embargo se dice que se niega, digamos, a participar. Pues esas personas son traídas a esa sala sin reconocimiento, que es la encargada de aplicar unas sanciones mucho más altas, ¿sí? Estas sí, restrictivas del derecho, por ejemplo, a la libertad. Entonces, están las sanciones entre reconocimiento tardío de la responsabilidad, que van entre 5 y 8 años, privativas de la libertad. Y están las que no tienen ningún tipo de reconocimiento, que van entre los 15 y los 20 años, para las personas que no quisieron nunca reconocer su responsabilidad, y que estas secciones del tribunal le dijeron efectivamente todo lo que la unidad de investigación y acusación de la JEP, es la Fiscalía de la JEP, ha traído, es que usted tiene un grado de responsabilidad. Y lo pasamos por esas instancias anteriores. La sala de reconocimiento no quiso decir verdad. Es más, si quiere, empezó por la sala de definición de situación jurídica y dijo: mi conducta es amnistiable, o mi conducta no fue en el contexto del conflicto. Y la sala le dijo: no, su conducta sí es del contexto del conflicto. Y lo mandó a la sala de reconocimiento. Y en la sala de reconocimiento se negó a reconocer, no quiso reconocer. Se vino a la sección a la sección primera del tribunal, y toda la investigación que había hecho la unidad de fiscalía le dice: usted es responsable, usted tuvo relación, determinación o participación directa en esa conducta. Y él se niega todavía, esa persona se niega. Pues la sanción va a ser necesariamente restrictiva de la libertad. Ahí sí hay sanciones restrictivas de la libertad. Para aquellos enemigos de la paz que decían: es que esto es una vagabundería que ampara, digamos, toda la comisión de hechos criminales, delictuales cometidos en el conflicto, y que no va a tener cárcel, ¿no? Que era un poco también lo que fue los debates, digamos, en relación con el plebiscito. Pues fíjense que sí tiene cárcel. Sí tiene cárcel. En la medida en que no haya verdad, asunción del derecho a la verdad, pues va a haber penas, sanciones restrictivas de la libertad, como de otros derechos también. Vamos a la página 5.
Entonces, para recordar, la competencia, la Jurisdicción Especial para la Paz conocerá de manera preferente sobre todas las jurisdicciones de forma exclusiva de las conductas cometidas en el contexto y con ocasión del conflicto antes del 1 de diciembre de 2016. ¿Cierto? O sea, es una justicia preferente y exclusiva. O sea, sobre investigaciones de la justicia ordinaria y temas que se adelante en la Jurisdicción Especial para la Paz, primará lo que se adelante en la Jurisdicción Especial para la Paz, para que quienes se someten voluntariamente. Exclusiva, ya vimos la exclusividad para quiénes, para los firmantes de acuerdos de paz. Es exclusiva, si se quiere, para ellos. Y refiere a conductas cometidas antes del 1 de diciembre de 2016. Y ahí quiero hacer una acotación. La sala, a los firmantes del acuerdo, la JEP, perdón, conoce de manera preferente y exclusiva esas conductas, ¿cierto? Pero puede que, como en el caso del montaje contra el camarada Jesús Santriz, le aduzcan la comisión de una conducta posterior a la firma del acuerdo. O como ha sucedido con otros camaradas que han sido privados de la libertad por nuevos hechos cometidos después de la firma del acuerdo. O presuntamente cometidos, porque nosotros no somos... ¿Qué entra a definir la Jurisdicción Especial para la Paz? En primer lugar, si la conducta realmente existió, que por lo menos en el caso del camarada Jesús Santriz no se ha comprobado que la conducta existió. Lo cual, lo que hace reforzar es la tesis del montaje judicial. Y segundo, que esa conducta efectivamente ocurrió posteriormente a la firma del acuerdo de paz, que tampoco, digamos, ha podido demostrar. Es la Jurisdicción Especial para la Paz la que entra a intervenir ahí, en esas, cuando no es nítido, digámoslo así, el tema de que una conducta ocurrió después de la firma del acuerdo, es la jurisdicción la que le corresponde definir si efectivamente esa conducta ocurrió y si ocurrió después de la firma del acuerdo. Competencia material. Lo que decíamos, delitos relacionados directa o directamente con el conflicto, conductas punibles que hayan sido o delitos que haya jugado un papel la persona en su capacidad para cometer en esa conducta, ¿sí? Su decisión de cometerla, la manera en que fue cometida, y el objetivo con el cual fue cometida. La relación con el conflicto abarcará conductas, ojo con esto, desarrolladas por miembros de la fuerza pública o contra cualquier grupo armado legal, aunque no hayan suscrito el acuerdo. En el caso de la fuerza pública, que es el caso 03, que está abierto, pero que la idea es que hayan más casos, pues todas las conductas que la fuerza pública haya cometido con ocasión, sin importar, digamos, contra quién las haya cometido, en violación de el derecho internacional de los derechos humanos o en infracción al derecho internacional humanitario, serán de conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Eso qué consecuencia ha traído? Que más de 1.200 militares, entre militares y policías, han firmado actas de comparecencia ante la jurisdicción. Ese es un dato que nos sacan, ¿sí? Ese es un dato, pero para nosotros es supremamente muy importante que eso ocurra.
Y no porque estén de una vez diciendo que cometieron el hecho, sino porque están dando también legitimidad a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y saben que sobre la base de aportar verdad, sobre la base de garantizar los derechos de las víctimas en los 10 principios que vean, pues van a obtener sanciones que no necesariamente son privativas de la libertad. Ustedes dirán que es un poco también el debate, pero ¿cómo entonces vamos? Porque de este lado entonces también surge la pregunta, ¿cómo nosotros vamos a permitir que los señores coroneles que cometieron los falsos positivos o las ejecuciones extrajudiciales, mejor, se queden en la impunidad? Porque de este lado, digamos, también hay ese discurso, que era un poco también el debate que teníamos con las víctimas de crímenes de Estado. ¿Sí? Entonces, para la guerrilla, para la FARC, cárcel no, pues desde luego que no, amnistiable de todo, ta. Y para los militares, no, menos, eso sí, cárcel. ¿Sí? Pues resulta que también es la oportunidad como sociedad de que nosotros podamos conocer ese tipo de fenómenos. Y si para conocerlos a los señores y a esclarecer sobre todo de manera exhaustiva la verdad sobre ese tipo de hechos, como el tema de las ejecuciones extrajudiciales, no tienen que pagar cárcel, perfecto. Aquí digamos el objetivo es mucho más grande, el objetivo es mayor, es para que una sociedad conozca lo que le pasó y quiera no volver a repetirlo. Y desde luego, ahí van a salir nombres, ya hay nombres, ya en la sala de reconocimiento de reconocimiento de responsabilidad hay casos, por ejemplo, que involucran a actos violatorios a los derechos humanos, como el caso, por ejemplo, de la masacre de Mondoñedo. Ya sentaron allá a los policías responsables de la masacre de Mondoñedo. De Mondoñedo, de la red urbana, aquí en la ciudad de Bogotá, allá en la ciudad de Bogotá. ¿Sí? Ya se sentaron a decir, o sea, el discurso también tiende a acabárseles en decir, no, que nosotros no hicimos eso, que nosotros no hicimos eso, pues ya no solamente están ya en la fase que tienen que asumir responsabilidad, porque si no vienen otra vez al momento en el que no asumen responsabilidad y le vienen las sanciones privativas de la libertad, pero adicional a ello tienen que hacer planes de reparación a las víctimas. Y que quienes hemos venido haciéndole el caso, seguimiento al caso, empezaron por escribir, miren esto tan indignante, empezaron por escribir planes de reparación en hojas de cuaderno y llevar allá a hacer improvisaciones anotadas, hasta hoy ya verse abocados a presentar realmente un plan formal de reparación para las víctimas, que pasa por el reconocimiento de la responsabilidad. Y que se conozca ese tipo de hechos y que la fuerza pública asuma que tenía una política contrainsurgente, pues para nosotros nos pone en otro estado de la historia, si se quiere. Porque es también la pelea por la verdad, es una lucha en sí misma por el poder, de quién realmente fue aquí esto no es una historia entre vencedores y vencidos. Competencia personal, lo que habíamos hablado, ¿a quién le corresponde? Entonces, la competencia material, que conoce los hechos, que conoce la JEP por los hechos, ¿no? Competencia personal, que es la siguiente, por favor. Que es por la persona que se somete voluntariamente a los funcionarios del Estado,
a los condenados o investigados por delitos como el de la rebelión que ya vimos acá, a los agentes de la fuerza pública, que su competencia se dé porque participaron de manera directa o indirecta en situaciones propias del conflicto. En situaciones propias del conflicto. Por justicia y paz, levantarse de sus beneficios y someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y ya pasó. Y ya pasó con una persona que fue integrante de las FAREP, que nunca estuvo en el proceso de reincorporación. Es más, es ¿cómo es que se llama? Martín Sombra, ¿qué es? Un desertor de las FARC. Un personaje como Martín Sombra. Martín Sombra ya no lo van a traer en el caso 01, por ejemplo. ¿Sí? Y en el caso de los integrantes de los grupos paramilitares, pues han venido renunciando ya a los beneficios de la 975. Decir que nosotros tengamos una estrategia de relacionamiento directo, no, pero sí en aras de la verdad, y ahorita María les va a contar un poco porque ese caso sí lo sabíamos, pues se han generado unos puentes en función de lo que tú dices, que es el cumplimiento de los principios del sistema integral. No podríamos decir aquí, no, mire, es que vamos a hacer esto porque no es el momento, pero sí, digamos, no es algo que nosotros no tengamos dentro del panorama de las posibilidades, claro que sí. Me explico, por ejemplo, con el tema de los, entre comillas, secuestros de los militares. ¿Cuáles secuestros? Si son conductas además que son amnistiables porque el derecho internacional humanitario lo permite, son legales ante los ojos del derecho humanitario. Entonces, personas como el señor Mendieta, con quien se nos merece el mayor respeto, puede decir que lo que hicieron con él fue la peor barbaridad, pero estaba en el marco del derecho de la guerra, de poderlo retener. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, el tema de los delitos, de ese tipo de delitos que no son amnistiables, tiene que ver primero el grado de participación. Aquí no estamos hablando que si es autor intelectual, material, no. El grado de participación, ¿participó o no en la realización de esa conducta? O el grado de determinarla. ¿Sí? El grado de determinarla. Si era una orientación de la organización o no. Con relación al tema del partido clandestino y demás, recuerden que hay unas amnistías que son de iure, de facto. No necesitan ser pedidas por delitos relacionados, delitos políticos. Eso es lo primero que es. Si un integrante del partido clandestino, una persona integrante del partido clandestino, del movimiento bolivariano, bueno, más allá del tema digamos que estuviera en una estructura ligada, digamos, a una organización que estaba actuando contra el orden constitucional vigente, habría que ver en qué grado de participación tuvo en este tipo de delitos que no son amnistiables, que realmente es lo que importa. Del resto no, porque hay una ley 1820 que en el caso de que, vamos a poner el ejemplo, lo llamaran a uno, pues simplemente soy objeto de amnistía y ya, se acabó. Se acabó. Porque el grado de participación o el grado de determinación en conductas que no fueran amnistiables es lo que realmente preocupa. Si hay casos de esos, bueno, eso sí nos sentamos ahorita y hablamos afuera. Si no, el resto todo eso es amnistiable. ¿Sí? ¿Sí? Si no, no me preocupe que todo eso es amnistiable. O sea, no hay lío. No hay lío. Ni los van a llamar. Ni los van a llamar porque ¿qué les van a llamar? ¿Usted se levantó contra el orden constitucional vigente? Sí. ¿Y en qué participó? No, pues, no, yo, sí, realmente no tienen una fundamentación, sería un desgaste, digámoslo así. El Consejo Político definió la creación de una Comisión Nacional para el Sistema Integral, que es nuestra réplica de los componentes del sistema. Entonces aquí está la camarada Mireya,
que hace parte de la Comisión Nacional y está encargada del tema de unidad de búsqueda con el camarada Mauricio y el camarada Bencos, que encabezan esa Comisión Nacional. Está la camarada María, que está aquí presente, que ya les va a hablar del tema de la Comisión de la Verdad. Y estamos nosotros con el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz. Allí hacemos la defensa, hacemos el relacionamiento para todo eso que ustedes han conversado aquí. Ese es, digamos, nuestro encargo desde la Jurisdicción Especial para la Paz. Contando con los dos asesores que estuvieron durante la negociación, Enrique y Diego, que están ahí presentes en todo este apoyo al sistema integral, ¿no? Decíamos que esta comisión nacional que encabeza el camarada Benco, el camarada Mauricio, que estamos aquí, tres de los responsables de esos tres componentes, es el reflejo, digámoslo, del sistema integral. ¿Sí? Es la manera como nosotros nos hemos venido preparando. ¿Qué tenemos en lo de la JEP? ¿Con qué cuenta el partido hoy en la JEP? A partir del mes de enero de 2019, nosotros venimos echando a andar un convenio con una organización internacional, que es la que alberga todo el sistema de defensa. Contamos en este proceso con 46 abogados, hombres y mujeres, distribuidos de manera equitativa por todas las regiones del país. Sobre la base del principio de la idoneidad y sobre todo de la confianza. Son gente que para ustedes no es desconocida, porque han estado allá en los territorios trabajando con ustedes. ¿Sí? Tenemos un equipo de territorio y formación, el cual tiene, que es una de mis responsabilidades, a cargo 11 analistas, 10 analistas para los casos, que son los encargados que toda esa información que llega aquí, a esta sala de reconocimiento, esos informes, nosotros la empezamos a analizar, ¿sí? A saber qué realmente hay contra las FARC, a saber si esos hechos realmente ocurrieron, por eso estos ejemplos que ahorita les ponía, ¿sí? Y a generar todo un proceso de correa de transmisión con unos enlaces regionales. Nosotros tenemos 15 enlaces territoriales, que muchos de ustedes ya los conocen, Lo ideal era que por cada ETCR hubiese un enlace territorial, pero no tenemos hoy la capacidad todavía económica para garantizar eso. Hasta ahora tenemos 15 enlaces territoriales que cubren las áreas de influencia de los antiguos bloques de las FARC-EP. Esas son las personas encargadas de articular, digamos, en temas logísticos, están encargadas de recepcionar también en los territorios preguntas, inquietudes, situaciones que se están presentando con los compañeros y compañeras. Desde, por ejemplo, mire, es que yo necesito tramitar mi amnistía, ¿qué debo hacer? Ellos son el primer canal de recepción de ese tipo de inquietudes y nos la transmiten a nosotros. Y tienen una tercera función, que es el tema de documentar todos los trabajos, obras y acciones con contenido reparador. Todo lo que se ha venido haciendo en los territorios. Esos enlaces territoriales son los que hoy están documentando esa información. Así que también la corresponsabilidad nuestra es poderles contribuir, ayudar a buscar esa información, a que la documenten, porque eso es en beneficio, vuelvo y repito, de todas las personas que firmaron este acuerdo de paz. Y tenemos un equipo TOAR, que tiene un analista de información y tiene unos abogados, un abogado destinado a eso. ¿Qué es ese equipo TOAR? Es los que van a dar cuenta de todas esas obras que han venido haciendo los camaradas en los ETCRs, de todos esos trabajos que tienen un impacto en las comunidades. Allá los compañeros en Iconoso que están produciendo cerveza, eso es un TOAR. Que esperamos que ojalá nos hubieran traído la degustación aquí para la escuela, pero bueno, parece que no. Bueno, esos trabajos que se vienen realizando en materia de reincorporación
que tienen un asiento en las comunidades, pero también un efecto positivo en las comunidades, son los llamados TOAR. Eso nosotros tenemos que validarlo ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Y bueno, y un tema administrativo. Con los jurídicos, ¿qué tenemos que hacer con esos compañeros y con el tema de formación? Esos dos equipos tenemos la responsabilidad, dos responsabilidades grandes. La primera de ellas, que es la que estamos realizando desde el mes de enero y ya hemos venido haciendo en algunos ETCRs, nosotros tenemos que garantizarle la seguridad jurídica a todos los firmantes del acuerdo. Para eso tenemos que traer a esta bolsita de la sala de amnistía todos esos hechos o conductas que estaban en la justicia ordinaria para que sean amnistiables. Nosotros ya hemos venido haciendo unos recorridos de toma de poderes en los ETCRs especialmente, ¿sí? Para que ese equipo de los 46 abogados y abogadas se distribuya equitativamente y represente los intereses de cada uno de los firmantes del acuerdo. Eso va acompañado de procesos de pedagogía, de explicarles cómo funciona el sistema, ¿sí? Y necesariamente tenemos que tramitar ante la sala de amnistía e indulto las llamadas amnistías, que es la seguridad jurídica de ustedes. En las cárceles también venimos haciendo ese trabajo, con esos compañeros que hoy se les está garantizando, digamos, una estabilidad, que es la aspiración, para que puedan cumplir su labor para la cual están destinados. En las cárceles, ¿a quiénes están beneficiando? A todas las personas que sin importar si no están enlistados, camaradas, sin importar si no están enlistados, pero que las conductas que tienen en sus investigaciones o en sus procesos son relacionadas con el conflicto y están relacionadas con la FAREP, pues los tenemos que atender, por garantizarles una necesidad urgente, que es su derecho a la libertad. Por eso hemos hecho ese boletín, que también lo vamos a distribuir acá. 6 boletines, ahí da cuenta de cómo, pese a las demoras que ha tenido la jurisdicción, la gente ha venido saliendo de las cárceles. Porque es el compromiso. En la medida en que nosotros podamos estabilizar ese equipo, en la medida en que podamos funcionar con armonía, cumpliendo unos objetivos específicos, pues en esa medida también nosotros vamos a dar resultados. Y es lo que hemos venido haciendo. Hoy podemos decir con la tranquilidad y con la seguridad que no la teníamos el año pasado, de que hoy ya tenemos este equipo que representa los intereses de los firmantes del acuerdo. Para su comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz y para garantizarle la seguridad jurídica a todos los firmantes. Y ese es el mensaje que queremos que ustedes lleven a las regiones, ¿sí? Para que se apropien también de esto. Esto es para ustedes, camaradas. Y es parte del contenido del acuerdo. Es parte del contenido del acuerdo. Tareas, porque todas las escuelas salen tareas. La primera responsabilidad de ustedes, apoyar estos equipos, que ustedes los puedan contactar, que sobre todo las situaciones, dificultades, preguntas, puedan llegar y centralizarse allí. ¿Sí? Tenemos que evitar el comentario, sino por el conducto que está diseñado para tramitar situaciones jurídicas o preguntas sobre situaciones jurídicas. Para eso están esos equipos que tienen una vocación regional, ¿sí? Y asimismo, con los enlaces, hay camaradas que dicen, pero es que a mí no me ha salido la amnistía, me falta tal cosa, ¿qué puedo hacer? Los enlaces territoriales. Segunda tarea, apoyar a estos enlaces en lo que tiene que ver con las jornadas de pedagogía a las cuales ustedes deben participar también, o sea, apropiarse del sistema integral y garantizar sobre todo que la mayoría de personas, como no todos están en los ETCR, puedan llegar a esas jornadas.
una tarea de difusión, de comunicación de estas actividades que estamos realizando. Tercera tarea, esos enlaces territoriales, con esos enlaces, les decía yo que nosotros pasamos de la defensa a asumir el sistema también en favor de nuestras víctimas. Dentro de los objetivos que nosotros tenemos planteados, tenemos el objetivo de generar unos informes, o un gran informe mejor, para esta sala de reconocimiento que dé cuenta de todos los hechos de victimización o procesos de victimización contra integrantes de las FAREP que fueron víctimas de infracciones al derecho internacional humanitario, ¿sí? O fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos, aún en su condición de combatientes, y los familiares. ¿Sí? Los familiares de ustedes, que por tener la condición de familiaridad, de cercanía con las FAREP, fueron víctimas de violaciones a derechos humanos. Eso es algo que el país todavía no conoce y que la responsabilidad está en ustedes, en nosotros, el conjunto del partido, poderlo poner en el escenario de lo público, darle conocimiento a la sociedad en su conjunto de qué fue lo que ocurrió en la guerra contrainsurgente que desarrolló el Estado colombiano contra nosotros y todos los métodos que utilizó. Eso es un esfuerzo gigantesco que tenemos que hacer de aquí al mes de diciembre. Tenemos que, ahí sí como dicen, empezar a generar la inquietud, y a partir de esos canales que están allí en los territorios, poder acceder a la información para presentarlo aquí. Imagínense que nosotros pudiéramos abrir un caso que se llamara acciones de violaciones a derechos humanos contra familiares e integrantes de las FAREP. Lo que eso sería en la connotación de darle fuerza a un sistema, pero además también, si se quiere, de nivelar las cargas de lo que hoy está ocurriendo en la jurisdicción. La presión viene por medio de los informes, la recolección de esa información, la recolección de esa información que la podemos presentar con cualquier organización de derechos humanos, cualquier organización de víctimas, como les decía ahorita, puede presentar informes, y a eso le estamos apostando, Esas son como las 4 tareas. Para terminar, camaradas, no sin antes decirles que esto es una apuesta del conjunto del partido y la tenemos que asumir como tal. Por lo que ello implica en aras del reconocimiento de la verdad para una sociedad que transita hacia la consolidación de la paz. 2, que pese a las dificultades nosotros estamos convencidos y hemos hecho los esfuerzos todos de nuestra parte para que se preserve el contenido original del acuerdo de paz. Caso ejemplo, el tema de las objeciones. Las objeciones no van a pasar y de eso debemos estar convencidos. Nosotros tenemos que garantizar que esa seguridad que está planteada en el acuerdo se va a materializar en función de todos. Si trabajamos unidos somos invencibles, camaradas. 3, esto es un tema que debemos rodearlos de las organizaciones de víctimas también. Todavía hay temor, todavía no se asume como tal, y ustedes que tienen unos liderazgos, sobre todo regionales, tienen que convocar a que las organizaciones de víctimas asuman como propio este sistema integral, que es para ellos. Si no, va a quedar el relato de los informes que presenta la Fiscalía General de la Nación. O peor aún, un informe como el Génesis. Depende de nuestros esfuerzos, de nuestra voluntad política para sumar esfuerzos a rodear. La mejor forma de rodear este sistema integral no solamente es la movilización, sino es la vinculación de gente, de casos, de hechos, de situaciones a estos espacios que nos brinda, en este caso, la Jurisdicción Especial para la Paz.